Hacemos cuando las cosas están mal? Todos enfrentamos días malos. O sea, cuando las cosas van mal y pareciera como que se conectan, una sale mal, la otra mal, y así como que varias cosas te salen mal o se complican, todo se pone complejo y la vida se torna un poco difícil. Eh, pues sí hay eso. Y yo creo que todos, finalmente, todas las personas viven esos tiempos. Y tal vez ahorita tú estás en una etapa de paz, de tranquilidad, de gozo y de alegría. Pero este mensaje te va a servir para que ayudes a alguien que está en ese día malo, en ese día, en ese tiempo complicado de su vida. Ve lo que dice la palabra y creo que quiero invitarte a que abras la escritura en Efesios capítulo 6, verso 13. Y dice así: por tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. O sea, si hay días malos y tenemos que estar firmes a pesar del día malo, tenemos que salir de esas situaciones firmes y aún más crecidos en nuestra fe, más fortalecidos. Y pues para ello tenemos que poner la armadura de Dios y entender esa situación, cómo pasar esos tiempos malos, ese día malo, cómo salir victoriosos. Entonces aquí surge la pregunta, yo lo hice como el título de la prédica, pero la pregunta es: ¿qué hace la gente cuando las cosas están mal? O sea, todos alguna vez están mal las cosas. ¿Qué hace la gente? Cuando después de tener paz, tranquilidad, todo muy bien, de repente empiezan los problemas y uno tras otro. ¿Qué hace la gente? ¿Cómo reacciona? La gente reacciona de diferentes maneras. A muchos reaccionan con enojo y molestia, se molestan, pero ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué se enojan con todo el mundo? Se molestan con todos. Algunos creyentes, ¿verdad?, que creen en Dios, se enojan con Dios y le dicen: Dios, pero ¿por qué? Si yo soy tan bueno, ¿por qué me tratas de esta manera? Y le reclaman por qué le están pasando esas situaciones en su vida. Otros se entristecen, se preocupan, se desaniman y se deprimen, ¿verdad? Entonces son diferentes reacciones. Hay otros, ¿verdad?, más positivos, más animados y dicen: yo le voy a echar ganas, yo puedo salir de esta, me levantaré, como decía Sansón, ¿verdad? Me levantaré otra vez como las otras veces, yo voy a salir, si yo soy bueno para estas cosas, yo otra vez voy a salir adelante en este problema, saldré como siempre, soy fuerte y tenaz, yo resisto, échenme más si quieren, yo voy a salir adelante en todas estas cosas. Pero finalmente vivimos etapas difíciles y complicadas en la vida. Entonces, ¿qué hacemos? La manera en que nosotros respondemos nos va a ayudar a salir victoriosos y más rápidos de ese día malo. Entonces, todo depende de cómo respondamos a ese día malo, qué acciones tomamos, y de eso dependerá si salimos rápido y victorioso. Tristemente, poca gente profundiza en las verdaderas razones del día malo. O sea, ese día malo tiene sus razones. Y la gente regularmente lo ve solamente por encima. Ve solamente así: ay, ¿por qué me pasa a mí? No, si a los demás no les pasa nada. Y vemos la problemática solamente por encima. El problema pues se ve desastroso, pero solamente por encima. No vamos a las raíces, ¿verdad?, de por qué pasan las cosas. Y según el apóstol Pedro, hay dos razones por las cuales vienen los días malos. Hay dos razones por las cuales viene ese padecimiento a nuestras vidas. Y lo dice así la Escritura. Te invito a que abras Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17. Y aquí el apóstol Pedro nos dice las dos razones por las cuales podemos padecer en esta tierra. Y dice así el apóstol Pedro:
porque mejor es que padezcáis, o sea, hay un padecimiento, un sufrimiento, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, ¿qué nos enseña aquí el apóstol Pedro? Bueno, el día malo o el padecimiento, el sufrimiento puede suceder por hacer lo correcto, si Dios así lo quiere, pero por hacer lo correcto puede sufrir, por hacer el bien puede haber sufrimiento y también por lo malo. Si haces algo malo, si haces algo incorrecto, entonces vas a padecer. Entonces son las dos razones principales, no hay otra. No es la mala suerte, no es que las estrellas no están conjugadas para que te vaya bien, no es que te echaron del ojo, no es que te hicieron brujería, no. Es dos razones, o hiciste bien y por eso estás padeciendo, si así Dios lo quiso, o hiciste mal. ¿Cuántos hombres y mujeres vemos en la Escritura que por hacer lo correcto sufrieron? Y aún a veces en la vida cotidiana, de repente ves un hermano que pues tomó una buena decisión y pareciera que le fue mal. Y vemos que gente por hacer lo correcto, pues hasta lo han metido a la cárcel, lo han rechazado, lo critican, lo enjuician, tiene pérdidas tal vez y los han azotado, como lo vemos en los casos de la Escritura. Pero estos padecimientos, cuando nosotros hacemos bien y pareciera que nos va mal, pero no es así, tiene sus consecuencias, ¿verdad? Tiene su resultado. El sufrir por hacer el bien, por eso dice el apóstol Pedro, es mejor que sufra por hacer el bien que por hacer el mal, porque el hacer el bien tiene consecuencias buenas. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, verso 35, y dice aquí la Escritura, ¿qué es lo que le pasó a muchos hombres y mujeres de la antigüedad? ¿Verdad? ¿Qué les pasaba? Las mujeres recibieron, dice, sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Dice este capítulo, tú puedes leer de Hebreos 11, que muchos hombres y mujeres por la fe sufrieron. Por creer en Dios sufrieron, por hacer las cosas correctamente sufrieron, pero esas personas tendrán buenos resultados, habrá premio. Dice que muchos dijeron, no, mejor sufro por ti, Señor Jesús, no me rescates, mejor voy a sufrir porque yo quiero una mejor resurrección. Entonces ese tipo de sufrimiento cuando haces lo correcto, pues va a traer beneficios y alegría a tu vida, porque estás atesorando en los cielos por esas cosas que tú estás haciendo. Así es que, pues, es bueno, ¿verdad? No es malo sufrir. Vemos ejemplos en la Escritura, por ejemplo, vamos a Hechos 5:40, como la iglesia primitiva cuando sufría, lo veía como gozo, cuando sufría por causas de hacer lo correcto, ¿verdad? Hechos 5:40 dice, y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos, o sea, eran unos azotes bastante fuertes, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, después de ser azotados y estar en la cárcel y haber sido avergonzados, bueno, salen gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces sí, trae buenos resultados, es un privilegio. Cuando tú haces lo correcto y por amor a Dios, por obedecer su palabra, y aparentemente te va mal, pues finalmente será un gozo. Es como el mismo Señor Jesús, por hacer la voluntad del Padre, pues sí sufrió mucho, ¿verdad? Vemos todo lo que Él sufre, pero finalmente pues hubo un gran gozo porque nos rescató y el Padre también se gozó por la obra redentora que hizo el Señor Jesús. Entonces sí
sí es un privilegio poder sufrir cuando hacemos el bien. Pero aún ahí, cuando estamos sufriendo porque estamos haciendo el bien, es válido orar y buscar a Dios por nuestra ayuda, ¿verdad? Para que pues, se acorte ese día, ¿verdad? Para que se acorte ese sufrimiento, ¿verdad? Cuando una vez Pedro estaba, de tantas veces que fue encarcelado, fue nuevamente encarcelado, dice que la iglesia estaba orando para que Pedro saliera y lo liberaran, y llegó un ángel y lo liberó, y entonces llegó donde estaban los hermanos que estaban orando. Entonces sí podemos orar. Pablo mismo pedía, miren, voy a predicar por allá, va a estar difícil, pero ayúdenme para que pues todo salga bien. O cuando estaban en el naufragio, pues también se puso a orar, Señor, rescátanos. Y Dios dijo, está bien, te voy a rescatar, no te preocupes. Entonces, aún en medio de las dificultades, yo puedo pedir a Dios que ese periodo de sufrimiento pues sea cortado. Los profetas también pedían ayuda al Señor, diciendo, mira, Señor, pues les dije tu verdad, y mira ahora cómo me tienen, me han golpeado, me hicieron esto, ayúdame. O sea, en el mismo resultado de portarse bien y de traer este sufrimiento, también ellos pedían ayuda a Dios para que ese tiempo pues fuera lo más corto posible. Hay una expresión que usa el Señor Jesús acerca de los últimos tiempos, que la tierra nunca va a sufrir como va a sufrir en ese tiempo, que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. También mucho sufrimiento nos causa pues problemas, nos causa tal vez pues enfermedades, dolor, y es mejor que sea cortado. Entonces, aunque tú estés sufriendo porque hiciste lo correcto, pues puedes pedirle a Dios que lo acorte para que no sufras demasiado. El sufrimiento que padeces puede ser por causa de hacer el bien, ¿verdad? Por causa de obedecer a Dios, de obedecer sus principios. Sucede. Y ahora, pero también existe la posibilidad, ¿verdad?, que tu padecimiento, que tu sufrimiento sea porque estás haciendo algo malo, por pecado, por no obedecer. Entonces sí hay razones de sufrimiento por el pecado que hacemos, por las cosas. Lo hemos hablado varias veces, como el pecado pues trae consecuencias a nuestra vida. Es difícil. Entonces por eso nosotros debemos profundizar. Cuando nos hallemos en ese día malo, en ese día que todas las cosas se complican, en ese tiempo, pues debemos profundizar dentro de nosotros cuáles son las verdaderas razones, analizar nuestras acciones. Pues a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es mi vida, mi pensamiento, mi forma de hablar, mi forma de actuar? ¿Qué hago para que a través de eso nosotros podamos pues ver si es por causas de hacer el bien o causas de hacer el mal? Revisar con detalle nuestros motivos. ¿Cuáles son los motivos de por qué hice tal cosa? ¿Cuáles son los motivos de mi vida, la razón de mi existencia? ¿Por qué hago las cosas? Y entonces, al hacer un análisis profundo, poder descubrir si pues el sufrimiento que tengo es por causa de hacer el bien o hacer el mal. Porque podemos fallar y responder equivocadamente, y en lugar de arrepentirnos cuando estamos en un sufrimiento por causa del pecado, en lugar de arrepentirnos para que salgamos de esa situación, ¿qué pasa? Nos justificamos, nos enojamos o nos entristecemos y sentimos lástima de nosotros, ¿verdad?, por lo que nos está pasando, y no salimos de esa situación, tardamos más tiempo para salir. Mira, hay dos casos en la Biblia que podemos analizar para poder descubrir más de esto del sufrimiento o del día malo, cómo responder para poder salir correctamente de ese día malo, en el sentido cuando cometemos pecado. Ya te dije que si estás haciendo el bien y por eso estás sufriendo, pues pídele a Dios nada más que se acorte y Dios te dará de todos modos premios por esto. Pero estos dos casos se refieren cuando hacemos mal las cosas y estamos en ese sufrimiento, en ese día malo por los pecados o errores que hemos cometido. ¿Qué hacer? Hay dos casos. El primer caso es el caso
de Job. Ya muchos han leído la historia, te voy a platicar. Job era un hombre pues, rico y que describe la escritura como un buen personaje. Vemos que Job lo describe la escritura como un hombre prudente, ¿verdad? Prevía las cosas antes de que pasaran, o si algo estaba pasando con sus hijos, él hacía sacrificios, etcétera. Era un hombre espiritual, porque hacía acciones espirituales. De ese tiempo hacía sacrificio, oraba, pedía por sus hijos, intercedía. Era un hombre sabio, pues era un hombre que tenía muchas riquezas y para poder administrarlas pues era sabio. Te decía, era rico, muy rico, tenía mucha riqueza. Era un hombre justo en el sentido humano y él describe su justicia, no hacía las cosas incorrectamente. Dice que ni siquiera a su enemigo más acérrimo lo ofendía, ni le deseaba mal, ni se alegraba cuando le fuera mal a su enemigo. O sea, era un hombre justo. Pero le llegó el día malo, con toda su riqueza, con toda esta espiritualidad, todo, le llegó el día malo. Y se podría pensar que Job padeció por hacer el bien, porque dice, pues era un buen hombre, ¿no? Entonces, como que, pues él sufrió por hacer el bien. Pero no es así. Pues lo que le pasó no fue por hacer una acción buena. O sea, ¿qué te explico? No fue porque el resultado de su día malo no fue porque él hizo algo bueno, ¿verdad? Que vemos, ¿verdad? Los apóstoles pues predicaban el evangelio, los metían a la cárcel, o el apóstol Pablo predicaba el evangelio y lo azotaban. O sea, había una acción y entonces había una reacción y tenían algo malo. Pero en el caso de Job, pues no vemos que hay una acción específica que dijo, no, es que se puso a hacer cosas espirituales muy buenas y le fue mal. No, él simplemente accionaba y vivía su vida, pero le vi en el día malo y pareciera como que Dios lo expone. Y cuando le dice la escritura que Dios le dice a Satanás, mira, ya viste a mi siervo Job. Y uno decía, pues es que lo expuso, ¿verdad? El pobre Job, que andaba de buena onda. Pero si miras con detalle todo el desenlace, no, o sea, Dios sí reprendió a Job. Y lo que le pasó no fue en vano, ni fue algo fortuito. Había un pecado en él. Ahorita te voy a describir cuál es. Pero él tenía un pecado. Y ese pecado tenía que ser tratado porque le estaba trayendo consecuencias. Tal vez no de pobreza, tal vez no de problemas familiares o ningún otro detalle de esos. Pero sí, pues algo, el pecado finalmente te causa problemas. Entonces Dios quería liberarlo de su pecado. Quería que él saliera de su pecado. Entonces, aunque Job no era, entre comillas, un hombre malo, y lo describe toda su justicia, en él había un pecado muy sutil, muy inadvertido, muy escondido. Y así hay pecados en nuestra vida tan escondidos que no los vemos. Y Job tenía un pecado fuerte, pero muy escondido. Y él se justificaba de ese pecado por su buen proceder. Y eso nos pasa a nosotros los cristianos. Nosotros de repente, como aquel, ¿te acuerdas aquella oración con el Señor Jesús? Y nos describe aquel publicano y aquel sacerdote que están orando. Y que uno dice, Señor, gracias porque no soy como ese publicano. Y el publicano dice, no, Señor, pues me arrepiento en silicio, ni quiero mirarte, no puedo levantar mis manos al cielo porque no soy digno. Cuando somos muy espirituales, cuando hacemos muchas acciones espirituales, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, predicamos el Evangelio, hacemos todas estas cosas espirituales, como a Job se nos esconden los pecados. Como que vemos encimita a nosotros nuestra vida muy espiritual y no miramos al fondo. Por eso te decía, para que tu día malo
seas librado de ese día malo, tienes que profundizar, irte más allá abajo de todas tus acciones espirituales y ver realmente qué hay dentro de ti, qué es lo que Dios hizo con Job. Mira, Job creía que por su buena conducta merecía el favor de Dios. Y se lo dice en esos diálogos que él establece ahí. Él le dice, Señor, pero si soy bueno, yo merezco que me bendigas. Y a veces nosotros somos así como cristianos. Señor, pero si soy bueno, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo canto alabanzas, yo predico el evangelio, yo merezco. Y entonces cubrimos, ¿verdad?, todos nuestros errores a través de esta espiritualidad o de estas acciones espirituales. Y no vemos realmente lo que está dentro de nosotros. Pero el pecado no puede ser cubierto por acciones espirituales. O sea, yo no puedo, como aquel que creía, ¿no?, que puede ofender a su madre, pero después cuando ve una viejita en la calle le ayuda a cruzar la calle y pues ya entonces libró su pecado. No, el pecado tiene su consecuencia y el pago del pecado es la muerte. Entonces yo tengo que dejar de pecar. Y Job tenía un pecado, se justificaba a sí mismo por sus acciones. Y una palabra profética que nos dice Isaías, dice que ¿qué son nuestras acciones justas para Dios? Como trapo de inmundicia, un trapo asqueroso. Esas son sus obras. O sea, todo esto que hacía Job tan bonito, tan lindo, tan hermoso, para Dios era un trapo de inmundicia. No le servía para cubrir el pecado más profundo que él tenía, que era su justificación por sus buenas obras. Y él no era bueno. Él se creía bueno, pero realmente no era bueno. Él era malo. Y él necesitaba el perdón de Dios. Vinieron sus amigos, trataron de mostrárselo, sí, con una mala actitud, no una actitud correcta, por eso menos pudo ver las cosas el pobre de Job. No pudieron quitarle su error. Y esto alargó su agonía. Sabe que pues entre más tiempo pasaba, pues él más agonizaba, más sufrimiento tenía, más dolor tenía, más noches pasaban y días, porque no se daba cuenta del pecado que él tenía y se justificaba. Cuando los amigos le decían, es que tú eres pecador, decían, no, yo no soy pecador, yo soy bueno. Y Dios está siendo injusto al tratarme de esta manera. Y no era cierto, porque Dios no estaba siendo injusto en tratarlo de esa manera. Él tenía un pecado. Qué difícil es para el religioso o creyente darse cuenta de sus faltas y pecados, porque está debajo de sus buenas acciones y costumbres religiosas. Entonces nos encubrimos, no, si yo soy bueno. El malo es aquel, el inconverso es el pecador. Yo soy bueno, yo hago bien las cosas y hay pecado. Y por eso hay consecuencias y días malos en nuestra vida porque no nos damos cuenta. Y no se dio cuenta Job por ese pecado. Y le reclama a Dios. Miren, vamos, Job 23:10. Y ve cómo le dice, o sea, y esto es constante, ¿verdad? Job le reclama a Dios. Y en Job 23:10 le dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea, imagínate el concepto que él tenía de sí mismo, que él era bueno. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. O sea, él se justificaba. Y si Dios me prueba, yo salgo con 10. Y así hay muchos religiosos. No, si Dios, yo soy mejor que cualquiera. Yo soy el super espiritual de la iglesia. Yo estoy casi que ni me toquen, ¿verdad? Como había predicadores, yo escuché tristemente, ¿verdad?, la historia de un predicador que lo traían cargando, que una vez un pastor invitó a un predicador y lo trajeron de su oficina cargando al púlpito. Y el pastor le dice, ¿y por qué lo traen así? Es que no puede tocar tierra inmunda. Y dices tú, ¿cómo va?
O sea, ¿cuál es el concepto que tenemos de santidad? ¿Dónde está dentro de nuestra santidad? En Dios, en su justificación, no en mis acciones. Y Job no lo había entendido. Durante toda su defensa que hace ahí en todos esos capítulos que leemos de Job, no reconoce que él pudo haber pecado. O sea, no lo reconoce nunca. Y se le enfrenta el amigo, el otro dice, no, yo no pequé. Yo no pequé. Y si me está tratando mal Dios es porque es injusto. Porque yo soy bueno. Imagínate, o sea, qué pecado, después de toda esa descripción de ese hombre tan justo, ahora viene este hombre necio que dice, yo soy justo por mis obras. ¿Y qué dice la Escritura? Nadie será justificado por sus obras. Creyó que su buen actuar era suficiente y que no merecía lo que le estaba pasando. ¿Cuántas veces como creyentes en lo que nos pasa sentimos que no merecemos lo que nos está pasando? No lo merezco, Dios, y yo soy bueno. ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué sufro de esta manera? No lo merezco. El mismo mundo dice, pero ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor en el mundo? Pero no ven su pecado que hay en el mundo. Y dicen, no, es que Dios es injusto, mejor ya no creemos en Él. Para entonces justificarnos y seguir en lo que hacemos. Pero si hay pecado, o sea, Dios le estaba mostrando a Job que detrás de toda esa vida espiritual, muy eficiente y efectiva, había pecado que Dios quería tratar con él y por eso le pasa lo que le pasa. ¿Sabe cómo Dios es justo? No es injusto. Y lo que te pasa en tu vida en el día malo, nunca será Dios injusto. No puedes decir que Dios es injusto, porque el injusto eres tú. Tú eres, nosotros somos los que pecamos, nosotros somos los que fallamos. Por eso es mejor descubrir, para no seguir padeciendo. Mira, es descubrir para no seguir padeciendo ese sufrimiento. ¿Y qué pasó? ¿Hasta cuándo se dio cuenta Job? Hasta que Dios le dijo, Job, eres un pecador. ¿Y qué dice Job? Perdóname, Señor, porque hablaba tonterías. No sabía ni entendía lo que estaba hablando. Me arrepiento en silicio y en ceniza. O sea, hasta que se arrepiente Job, es cuando Dios le quita su dolor. Hasta que tú te arrepientas por causa del día malo, por causa de tus pecados, entonces Dios va a poder quitar el día malo, mientras no se puede. Yo creo que si Job a la primera dice, Señor, me pasó esto porque yo pequé. Es cierto, perdóname, Dios lo levanta ahí, pero no se daba cuenta Job. Entonces, ¿cuánto sufrimiento extendió por justificarse? Entonces, no nos podemos justificar. Si algo está mal en tu vida es por causa del pecado. O sea, por causa buena ya vimos las consecuencias. Pero si es por causa mala, pues tú tienes que arrepentirte. Y no puedes decir que Dios es injusto en la manera que Él te trata. Él es soberano y puede tratarte como Él quiera. Pero es tan bueno y misericordioso que te va a tratar bien para que tú te arrepientas. Entonces Job, hasta que se arrepintió, hasta que se dio cuenta de que él realmente era pecador, hasta que reconoce, sí, Señor, soy pecador. Cuando ya Dios, el amigo no les hizo caso, a nadie le hizo caso, hasta que Dios le dijo. Y entonces se arrepiente Job y Dios lo restaura y ese día malo se quita. Hay otro caso, igual. El otro caso es el hijo pródigo. Le llegó el día malo. Era muy próspero, hijo de un ricachón, vivía con todos sus lujos, hacía lo que quería, disfrutó, le pidió el dinero
a su papá el dinero, le dio toda su herencia, va y se la bota, y ya que se le acaba el dinero, sufre. Y ven lo que dice Lucas. Te invito a que abras la escritura, Lucas 15:15. Dice, y fue, hablando del hijo pródigo, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La algarroba era una vaina de leguminosas que salen en los árboles, que se usa, es muy típica del Mediterráneo, que se usa para alimentar precisamente al ganado, y a veces es un poco dulce y entonces hacen harina para hacer postres. Pero imagínate, su situación era tan caótica del hijo pródigo que ni siquiera las algarrobas podía comerse. O sea, su comida era peor que las algarrobas. O sea, su jefe le decía, no. Oiga, ¿me da una algarroba? No. Tú tienes tu comida. Estaba peor la comida que la algarroba. ¿Qué sufrimiento tendría? ¿Qué situación para él? El hijo pródigo quería comer a lo menos las algarrobas, pero no se las daban. Pero cuando ve su situación difícil, le fue fácil darse cuenta por qué. No como a Job, sí se dio cuenta, porque él era pecador. Él sabía lo que había hecho. Él dice, yo estoy así por lo que he hecho. Y se acordaba, andamos tantito de lo que había hecho, y sí, yo me boté el dinero en mujeres, me boté el dinero en alcohol, en vicios. Lo merezco. O sea, no se justifica, pero quiere salir de esa situación. Y ve lo que dice un poco más adelante en Lucas 15:17. Y volviendo en sí, o sea, dándose cuenta, diciendo, oye, pues estoy en una situación muy tremenda, yo ya quiero salir de esto. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, él entendió. Él no le costó trabajo, porque no había una capa de espiritualidad sobre él. Y entró directo al pecado. Dijo, esto me está pasando por el pecado, porque soy bien pecador. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Y entonces dice la Escritura que él fue y efectivamente eso le dice a su padre, y el padre lo ama y lo pone hasta una mejor posición. O sea, él salió de su situación cuando se arrepintió. ¿Cuándo salió Job de su situación? Cuando se arrepintió. Pero Job le costó más largo el tiempo porque se justificaba. Y este pecador, pues ¿de qué se justificaba? ¿Cómo es la gente cuando recibe a Cristo por primera vez? ¿Qué vida espiritual tiene? Ninguna. Ni en la Biblia. Entonces cuando le dicen, tú eres un pecador, y dices, no, pues sí, soy pecador. Y por eso estás como estás. Sí, me arrepiento. ¿Y qué hace el recién convertido? Se arrepiente y pasa y recibe a Cristo. Sin problema, no hay que darle un curso de santidad, de descubrir y que, a ver, hermano, te voy a dar consejería para que te des cuenta de tu pecado. Vamos a pasar 3 meses tratando por qué estás pecando. No, dice, yo soy un pecador y me arrepiento. Y esa es la actitud que se nos olvida. Somos pecadores, pecamos. Aunque seamos cristianos de mucho tiempo, pecamos. Y es por eso Dios trata con nosotros, para quitarnos ese pecado. No estoy diciendo que dejes de leer la Biblia y que dejes de asistir a la iglesia, por supuesto que no, porque es algo que enriquece nuestra vida, por supuesto que sí. Pero que cuando llegue el momento de ver tu vida, no te justifiques por tus acciones. No, nunca digas, Señor, es que soy bueno. Jamás serás bueno.
Y no diga, Señor, es que yo leo la Biblia, eso no importa. Señor, es que yo voy a la iglesia todos los días, yo te sirvo, eso no vale, eso es para otra cosa. Cuando se trata de pecado, lo que tienes que hacer es arrepentirte y dejar de pecar para que tu situación cambie. Mientras tú te justifiques, este periodo va a durar más. La manera de salir de una situación causada por el pecado es tan fácil como el arrepentimiento. El reconocimiento de que se ha pecado, inmediatamente pedir perdón y misericordia. Hay días malos. Sí dice la Escritura que van a venir los días malos, pero no habla de años malos, ni habla de vidas malas. O sea, el día malo, y como día, si tú comparas un día a un año o a 50 años, pues es muy poquito. El día malo debe ser corto. No necesitamos que sean años, pero hay gente que como no se da cuenta de su pecado, tarda años en su día malo, porque no lo acorta mientras no se arrepienta. Entonces, sí va a haber días malos, sí va a haber. Te decía, causados por hacer el bien y por hacer el mal. Pero Dios no quiere que tengamos años malos, ni vidas malas, toda la vida siempre está sufriendo. No, es temporadas, porque Dios quiere tratar con nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta y pidamos perdón y corrijamos nuestro camino. El día malo debe ser corto, pero depende de cada uno de nosotros qué tan corto o qué tan largo lo hacemos. Si reconoces rápido, o sea, ¿cuánto le costó? Ve a Job, ¿cuánto le costó? Sufrimiento, un chorro. No sé cuántos días habrá pasado ahí el hijo pródigo entre los cerdos. Pero cuando él se dio cuenta, o sea, dice, no hombre, estoy comiendo, o sea, ni algarrobas tengo. No, eso está mal. Se paró y se fue arrepentido. O sea, le duró poco. Cuando llegó con su papá, a poco le dijo el papá, mira, bueno, sí, como has pecado tanto, te voy a meter a unos 3 años de malo, para que aprendas y te arrepientas. No, o sea, lo recibió así. Y así nos recibe Dios inmediatamente que nos arrepentimos, porque Él nos perdona. Pero tenemos que acortarlo a través del arrepentimiento. Los motivos de padecimiento por hacer lo bueno es una acción buena específica que lleva a una situación difícil. O sea, mira, estos son unos tips que te voy a dar, así, para que te des cuenta si tu día malo es por causa de algo bueno o de algo malo. Mira, si es algo bueno, es el tip. Si tú por hacer algo bueno, una acción específica, te pasó algo malo, pues obvio que ahí puedes darte cuenta que pues Dios está permitiendo que sufras por causa de hacer lo correcto y va a ser un breve tiempo. Predicaste el Evangelio y los apóstoles, ¿verdad? Por ejemplo, predicaron el Evangelio y ¿qué les pasó? Los metieron a la cárcel y los azotaron. Ahí está la acción, ¿verdad? Predican, los meten a la cárcel y los azotan. No vas a tomar con tus compañeros de trabajo, no te vas a hacer lo mismo que ellos y entonces te despiden. ¿Qué dice ahí? Pues no me despidieron porque eran flojos, sino porque no iba con ellos a tomar. Bueno, es un trato de Dios. No participo en los chistes groseros de mis compañeros de la escuela y ahora me critican en las redes. Bueno, pues porque estoy haciendo lo correcto. Les hablé de Cristo y ya no me hablan. Mis parientes, pues ahí está, ¿verdad? La acción, o sea, el resultado.
pues, diga, es una manera, es un tip. No es así tan fácil, pero es como un tip. Pero profundiza, tú debes profundizar en esto. O sea, Dios no quiere para ti días malos, años malos. Sí son necesarios los días malos, por lo que somos, porque como somos nosotros, para quitar nuestro pecado. Pero la manera en que nosotros nos demos cuenta más rápidamente y pidamos perdón, saldremos rápidamente de esa situación mala. Y si estás sufriendo por causa de hacer lo correcto, disfrútalo, gózate y dile, Señor, vamos a córtamelo porque si no quiero tanto sufrimiento, ¿verdad? Tiene que ser corto. Pero profundiza, no seas como el mundo, solamente te justificas. Si algo malo te está pasando, profundiza en tu vida. Ve tus acciones, revisa bien tus pensamientos, tus palabras, tu día con día, qué es lo que estás haciendo. Y hay pecados muy ocultos. Y más cuando va pasando tanto tiempo del Evangelio, pues vamos como que dejando los pecados más visibles, pero los de adentro, los más adentro son a veces los más difíciles, los más enraizados, tenemos que tratar. Pero Dios quiere para ti que tu día malo sea corto. Si es por causa de hacer lo correcto, si es por causa de hacer lo incorrecto, de todos modos Dios quiere que sean cortos esos días. No seas como el mundo, como actúa, se enojan, se molestan, se fastidian, se autocomiseran de sí mismos, dicen yo soy pobrecito de mí y no, lo mejor es, Señor, algo ando haciendo mal, me arrepiento, guíame, muéstrame, Espíritu Santo, qué estoy haciendo para poderlo corregir. Amén. Y bueno, para aquellos que nos visitan por primera vez, si tú es la primera vez que vienes a la iglesia, si se va preparando el grupo de alabanza, por favor. Si tú que nos visitas por primera vez, tu vida está mal, ya no es un día malo, sino son meses, años que has pasado mal, hoy puedes hacer que las cosas cambien, hoy mismo. Y puedes salir de este lugar diferente, haciendo una cosa, arrepintiéndote de tu pecado, arrepintiéndote delante de Dios que le has fallado. Solo tienes que pedirle perdón a Dios y entregarle tu vida al Señor Jesús. Él padeció para que tus pecados sean perdonados. Él ya sufrió ese padecimiento para que tú ya no lo vivas. Dios perdona todos tus pecados, los que has hecho a lo largo de tu vida. Y hoy puedes ser perdonado si reconoces a Jesús como tu Señor, si reconoces lo que Él hizo por ti y le pides perdón. Pídele perdón y pon tu vida bajo su autoridad y verás que cesará ese día malo. Y no solamente ese día malo, sino tus años malos de conflicto. Hoy se terminarán si tú le pides perdón a Dios. ¿Habrá alguien esta mañana o esta ya tarde que nunca ha entregado su vida a Cristo y quisiera hacer esta oración? Que tienes unos días, años malos, ya me cansé de tantos años malos. Ya me cansé de tantas temporadas malas en mi vida. Hoy pueden cambiar si tú decides entregarle tu vida a Cristo. Si nunca lo has hecho. ¿Habrá alguien esta mañana que nunca ha hecho esta oración y quisiera hacer esta oración? Ponte de pie. Quisiéramos verte y apoyarte a hacer una oración. ¿Habrá alguien que nunca ha hecho esta oración y la quiera hacer hoy? ¿Hay alguien? A ver. No lo veo. ¿Sí? Bueno, pase al frente. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta oración? Pase al frente. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien más? Hoy pueden acabar tus años malos si te arrepientes. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno. Ok, entonces desde ahí si quieren vamos a hacer esta oración. Todos demos nuestro rostro un momento. Y repita conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús,
Señor Jesús, en este día me arrepiento de los pecados que he cometido. He tenido años malos en mi vida por causa del pecado, de las malas decisiones, de los errores. Pero creo que tú moriste en la cruz y perdonaste mis pecados. Hoy vengo arrepentido y a pedirte ayuda para que esos años malos se acaben de mi vida y me des la vida eterna. Creo que fuiste puesto en una tumba, pero ahora está vacía porque tú resucitaste. Decido seguirte de ahora en adelante y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Un aplauso al Señor, ¿verdad? Por mis hermanas. A los que están al lado, si le dan un abrazo, por favor. Bienvenida, y si hay, le van a dar algunas instrucciones más. Y vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que todos se pongan de pie.